Gracias de vuelta. La vez pasada estábamos todos... Fer, vos no estabas la vez pasada, ¿no? No. Bien. La vez pasada tuvimos un encuentro un poco complicado, ¿no? A raíz de la lectura de unos textos que además de complejos... ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Ah, ¿te gustaron? Ah, qué bien. Porque vos sos de filosofía, por eso. Además de complejos, eran textos que trataban un tema gravísimo y podríamos decir terrible también, que era el de la lectura que Bataille y Derrida hacían de la fenomenología del espíritu, que dicho en términos menos autorales, apuntaba a la manera en la que la muerte como negatividad abstracta, o si ustedes quieren incluso como negatividad absoluta, de cierto modo amenazaba el sentido de la historia, ¿no? Amenazaba o a la historia como historia del sentido. El modo en que la dialéctica de Hegel, que fue un gran relato de la modernidad sobre la historia, se fundaba sobre una escena que ponía la muerte en el origen de la historia, pero que después pretendía, para usar un término que se ha usado para traducir, no esa palabra alemana que es Aufheben, pretendía relevar la muerte, que quiere decir conservarla superándola, ¿no? De modo que comenzaba con la muerte esa escena que Hegel ponía en el origen de la historia y de la humanidad misma, comenzaba con la muerte en lo que tiene de precipicio abismal, pero luego, para constituir la historia de un sentido de la humanidad, tenía, como toda historia, Hegel tuvo que pensar el modo en que la muerte y los muertos, de cierto modo, quedan conservados en el devenir de los asuntos comunes, ¿no? Hoy vamos a seguir un poco hablando de esto, ¿no? Pero uno podría ingenuamente decir, como decíamos al final de la vez pasada, a raíz de las incisivas intervenciones del compañero que está muy preocupado por el sinsentido de la vida, te podríamos decir, efectivamente, para usar la palabra que usábamos antes, ¿no? Si uno no pliega la historia, si uno no pliega la muerte, no hay sentido de la vida, ¿no? Entonces es dentro de eso que Derrida llama la economía de la vida de Hegel, dentro de esa conservación que uno puede respirar, ¿no? Y que uno puede pensar a la historia de la política. Y para el día de hoy les propuse, parece que hay una suerte de giro abrupto, porque les propongo la historia o la idea de la muerte en México de Claudio Lomnitz, ¿no? Pasamos de la constatación de la imposibilidad de la historia a un texto absolutamente determinado que intenta pensar cómo la muerte aparece como parte de la historia de una nación dada, ¿no? Es decir, pasamos del abismo de la negatividad sin empleo de Bataille, de eso que ponía en jaque la historia, a volver a sumergirnos dentro de la historia, y no solo dentro de la historia universal, sino, como pretendía Hegel, sino dentro de la historia de una nación que es la nación mexicana. Entonces, uno podría decir, primero, ¿por qué dar ese paso? ¿No? ¿Por qué no quedarse solamente en el momento del desgarramiento de la conciencia, para ponerlo en términos fenomenológicos o de la fenomenología del espíritu? Y segundo, si damos ese paso, ¿de qué manera podemos dar testimonio del camino que hicimos? Es decir, ¿qué huella queda de haber constatado que la muerte es un problema tan fundamental que, de cierto modo, al mismo tiempo que funda la historia y que constituye la historia como historia de luchas, de batallas, de desgarramiento de las distintas comunidades políticas, al mismo tiempo esa muerte amenaza su propia posibilidad, ¿no? Pasar de la negatividad abstracta, de esa discusión sobre el sentido de la historia a una historia concreta, es también pensaba hace unas horas terminando de preparar la clase, es pasar de hablar de la muerte a hablar de los muertos, ¿no? Y como habrán visto en el texto de Lomnitz, quien lo haya podido leer, hay ahí un tema sobre el que nos vamos a detener en detalle, que es cómo la historia, de cierto modo, la historia de una nación dada tiene que lidiar no solo con su pasado, sino específicamente con los muertos, que además murieron muchas veces o siempre
asesinándose mutuamente, no son muertos que estaban inscriptos, vamos a verlo en detalle esto porque es el tema de la sesión de hoy, estaban inscriptos en una escena política que los ponía como amigos o como enemigos, ¿no? De un lado o del otro, ¿no? Y para adelantarlo, vamos a ver cómo la historia de México para Lomnitz se funda, la propia identidad nacional mexicana se funda en la idea de la reconciliación de los enemigos pretéritos, ¿no? De que los muertos, a pesar de que murieron dándose muerte entre sí, valga la redundancia, si quieren pasen igual, aunque se entran y se arrepienten, ¿no? Porque escuchan dos palabras y dicen, no, ¿qué hacemos acá? Vengo del psicólogo y encima tengo que escuchar esto. Esa nación que es México se funda, como vamos a ver en el texto de Lomnitz, o con el texto de Lomnitz, se funda en una identidad nacional sostenida en torno a la idea de que los muertos los tenemos todos en común, o como vamos a ver que dijo un dictador argentino siniestro, todos los muertos son de todos. Una vez que termina la guerra, todos los muertos son de todos. Bien. Lo cual constituiría una manera de relevar a los muertos, de conservarlos superándolo, pero bajo la vía del borramiento de esas luchas políticas que los constituían como enemigos, ¿no? Si uno dice el panteón nacional de los muertos, ¿no? De cierta manera, constituye la identidad nacional al mismo tiempo que borra las coordenadas mismas que hicieron que esos muertos constituyan la nación, dándose guerra entre sí, ¿no? Lo que en la teoría política contemporánea se llama pensar la política a partir del antagonismo, ¿no? De cierto modo esta operatoria retrospectiva que dice todos los muertos son de todos, como vamos a ver, supone borrar, intentar eclipsar el antagonismo. Pero antes de eso, me parecía que una buena manera de volver sobre el tema de la clase pasada, que tenía que ver con esta posibilidad de constituir el sentido de la historia, o la historia como historia del sentido, como le gusta decir a Derrida, era a partir de este texto, de una cita de este texto fascinante que se llama La comunidad inoperante de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, que es un discípulo, como sabrán, que fue un discípulo, murió hace poco, de Derrida. Y Nancy piensa cómo las comunidades políticas se fundan todo el tiempo en torno a la experiencia de la pérdida del otro, ¿no? Vivir en una comunidad política es ir viendo cómo el paso del tiempo, la ruina natural del tiempo se va llevando a cada una de las generaciones, ¿no? Entonces Nancy se mete con este tema del relevo, con este tema de la dialéctica en relación con la muerte y la comunidad, ¿no? Dice Nancy en este libro que, repito, se llama La comunidad inoperante. Dice Nancy: generaciones de ciudadanos y militantes, de trabajadores y servidores de los estados han imaginado su muerte reabsorbida o relevada en el porvenir de una comunidad que alcanza su inmanencia. Podríamos traducir: doy la vida por mi patria, porque la doy por el futuro de las generaciones venideras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me sacrifico y así me fusiono con mi patria. Cuando dice una comunidad que alcanza su inmanencia, con inmanencia se está refiriendo a la idea de una fusión comunitaria, ¿no? Pero en verdad, continúan así, la muerte no se releva, Como dice más adelante, en la misma línea, millones de muertes están justificadas por la rebelión de los que mueren. Están justificadas, efectivamente, en tanto réplicas a lo intolerable, en tanto que insurrecciones contra la opresión. Pero no hay relevo, y subraya relevo, para estas muertes. Ninguna dialéctica, ninguna salvación reconducen estas muertes a otra inmanencia que la de la muerte, de la cesación, de la descomposición, que no son más que parodias o reversos de la inmanencia. Parodias de la inmanencia, porque los muertos implican, uno podría decir, la trascendencia de los muertos es justamente aquello que los extirpa de la inmanencia de la comunidad, ¿no? De la comunidad entendida como una comunión de sujetos, inmanentes en la medida en que pertenecen al mismo horizonte. Son palabras que usamos en filosofía, ¿no? Inmanente y trascendente, pero trascendente es lo que está afuera. Entonces la idea de una inmanencia de la muerte tiene que ver con, bueno, perteneceré al panteón nacional de la nación,
¿no? Esto que decíamos que funda también, como vamos a ver, la nación mexicana y que también existe en toda nación moderna, la idea de la patria de los muertos que nos precedieron y cuyos huesos se confunden en los cementerios a pesar de que se daban guerra entre sí, es una manera de pensar la inmanencia que para Nancy es tramposa de los muertos. Es tramposa porque no hay tal cosa, ¿no? Y como veremos, también de todas maneras es lo más necesario. En Japón hay un altar, creo que se trata de Yasukumero, pero el nombre, en el que tiran a todos los militares que murieron por Japón. Ah. Y es el único lugar en el que se arrodilla el emperador. Ah, mira. Entonces, el problema de ese altar es que hay muchos criminales de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, enterrados ahí. Claro. Pero sigue la costumbre. Claro, claro. Porque, claro, me imagino que de cierto modo esos actos atroces que constituyeron a sus propios crímenes quedan envueltos en la universalidad de la nación, para decirlo con los términos que vamos a usar hoy. Bien. Entonces, bien. Bueno, entonces, constatada la imposibilidad de ese relevo de los muertos, ¿no? Uno puede efectivamente preguntarse cómo la historia es la historia de la constitución de un lazo con los que se fueron y también con los que vendrán, porque esta relación entre los vivos y los muertos se va a dar también con las generaciones por venir. En 70 años nosotros vamos a estar todos muertos, en 200 las personas que nos van a suceder también. Y por lo tanto la pregunta por la historia es la pregunta de la constitución del sentido o de un diálogo imposible porque nunca estaremos frente a frente con estas personas, ¿no? Con las generaciones pasadas y venideras, ¿no? De modo que la muerte, como dice Nancy en la cita que acabamos de leer, es la muerte la que sustrae la posibilidad de la inmanencia absoluta de los vivos, porque la comunidad vive en la experiencia del desgarramiento, sea México, Argentina, una comunidad indígena o una comunidad de 20 personas, siempre tiene que lidiar como una familia, ¿no? con la partida de los que se van y por lo tanto nunca se puede, de cierto modo, garantizar esto que Nancy llama inmanencia absoluta, ¿no? Una identidad absoluta con nosotros mismos, porque siempre hay una especie de pérdida que la va socavando, pero al mismo tiempo uno podría decir la muerte, y todavía no bajo todas estas connotaciones políticas que estamos hablando, la muerte puede llevarnos a la fantasía de inmanencia, de la inmanencia, en el sentido no solo político, sino en un sentido natural o cosmológico, que situaría nuestros cuerpos en la inmensidad del cosmos del que venimos, ¿no? Conocerán esta frase de, creo que la dije en la primera clase, para decirlo más musicalmente, hay un cantante que se llama Jorge Drexler, que tiene una canción que dice: no dejaremos huella, todos seremos polvo de estrellas. Esta idea, ¿no? de una constatación cósmica que implica que los humanos estamos hechos, aparentemente, dicen los astrofísicos que saben de esto, de materia cósmica, ¿no? Es decir, que la inmanencia puede situarse del lado de la muerte porque la muerte constituye en ese plano una suerte de fantasía de la indistinción. No importa si vos sos varón o mujer, no importa si vos sos de derecha o de izquierda, no importa si naciste en tal o cual fecha, en el fondo todos vamos a volver al polvo cósmico a la polvadera espacial de la que venimos, ¿no? Bien, permítanme leerles lo que escribí entusiasmadamente el otro día. Así, de esta manera, la muerte desde el punto de vista del cosmos no es menos anulada en su radicalidad, en la radicalidad que veíamos la vez pasada, que desde la óptica de las religiones de salvación y sus promesas de eternidad, ¿no? Porque si en el último caso, en el de las religiones, la comunidad suele identificarse por entero consigo misma, si ustedes quieren, en la fantasía del reino de los cielos, ¿no? Todos estaremos allí y nuestras diferencias se habrán anulado, porque será un momento de paz. En el caso del cosmos,
La comunidad se disuelve a sí misma infinitamente en el polvo cósmico que anula lo trágico de la muerte como desgarramiento absoluto de cada una. De modo que lo que les quería decir con esto es que la política demanda una cancelación de la perspectiva del cosmos. Hay algo de la constatación de la eternidad del cosmos y de la trascendencia del cosmos respecto de nosotros que a partir de lo cual no se puede pensar la política, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una suerte de paradoja, porque la vez pasada, no me acuerdo si habíamos usado la palabra cosmos, pero el cosmos lo que evidencia una y otra vez es precisamente aquel sinsentido que recuperábamos la vez pasada, es decir, lo que la muerte tiene de sustracción absoluta del sentido. Todas nuestras peleas, ¿no? Todas nuestras batallas, todas nuestras pequeñas preocupaciones, desde el punto de vista de los dioses, pero también desde el punto de vista del cosmos, son nimias e ínfimas peleitas, ¿no? Es un juego, una suerte de juego de niños. Hay este pensador argentino que leímos la otra vez, Rinesi, recupera todo el tiempo la traducción que Sartre hace de las troyanas de Eurípides, porque es muy exagerada y muy divertida, y al final de las troyanas aparece Poseidón, luego de que no me acuerdo qué comunidades políticas no se parasen de dar muerte entre sí, y dicen: estúpidos mortales, reventaréis todos, ¿no? Porque desde la perspectiva de los dioses, todas las grandes epopeyas humanas son una especie de juego de hormigas, ¿no? En este sentido, la perspectiva del cosmos es lo más fundamental para quien quiere pensar la relación entre muerte y política, porque desde la clase 1 en este curso decimos: nosotros intentamos pensar la política allí donde ella tiene que vérselas con la sustracción del sentido. La política enfrentada a la muerte, no solo como la muerte de uno o de otro, la muerte de tal o cual bando, sino la muerte como un misterio, ¿no? Que amenaza el sentido mismo de la historia y de las epopeyas que ponemos en movimiento, ¿no? Bien, el problema, volviendo antes de que diga que había una paradoja, dije que había que cancelar la perspectiva del cosmos. Claro, porque desde la perspectiva del cosmos, el lugar que ocupa la historia humana en la historia de la infinidad del universo es tan minúsculo como lo describe acá Carl Sagan en esta serie que se llama Cosmos, que no sé si había mencionado, pero se las recomiendo enfáticamente, a pesar de que en este caso tiene, como creo que ustedes están más acostumbradas y acostumbrados que yo, tiene la traducción al español latino, así que espero que no les incomode tanto como a mí. Hubo que sumergirse en la profundidad del tiempo y del espacio. La larga y colectiva empresa científica reveló un universo de unos 15.000 millones de años desde el explosivo nacimiento del cosmos. El Big Bang. El calendario cósmico es Si les parece, universo, resumida en... perdón, lo voy a ampliar en YouTube porque si no, para que se vea mejor. Buen momento para que se trabe la compu. Fue una mala idea, ¿no? ¿Se veía bien? Sí. Bueno, volvemos. En un año. Si el universo empezó en enero, la Vía Láctea se formó en mayo. Otros sistemas habrían aparecido en julio y agosto. La Tierra y el Sol hacia septiembre. La vida surgió poco después. Todos los seres humanos eran en un punto brillante, en el ángulo inferior derecho del calendario cósmico. El Big Bang está arriba, en el primer segundo del 1 de enero. Estamos a 15.000 millones de años en el último segundo del 31 de diciembre. Cada mes son 1.250 millones de años. Cada día son 40 millones de años. Cada segundo unos 500 años de nuestra historia. Apenas un parpadeo en la hora del tiempo cósmico.
Si el calendario fuera como un campo de fútbol, la historia humana tendría el tamaño de imán. Hemos iniciado el largo camino empezando por la primitiva bola de fuego que llevó a la condensación de la materia. Gas, polvo, estrellas, galaxias y en nuestro pequeño rincón planetas, vida, inteligencia y humanos curiosos. Hemos conocido tan recientemente que los hechos en nuestra historia ocupan solo segundos del último minuto del 31 de diciembre. Hechos cruciales para los humanos solo están minutos antes. Cambiamos nuestra escala de meses a minutos. Aquí abajo aparecen los humanos hacia las 22:30 del 31 de diciembre. Con el paso de cada minuto de 30.000 años, empezó el viaje para saber dónde vivimos y quiénes somos. Son las 23:46. Hace solo 14 minutos que los humanos dominaron al fuego. A las 23:59:20 del último día del calendario cósmico. Hora 23, minuto 59, segundo 20. Comienza la domesticación de plantas y animales y la aplicación del talento humano para hacer herramientas. A las 23:59:35, las comunidades agrícolas emigran a las primeras ciudades. Nosotros aparecemos tan tarde en el calendario que nuestra historia solo ocupa los últimos segundos del último minuto del 31 de diciembre. En el vasto océano del tiempo, representado por el calendario, toda nuestra memoria se limita a este pequeño cuadrado. Todas las personas que existieron vivieron desde él. Todo reino, batalla, migración e invención, las guerras y los amores. Toda nuestra historia sucede aquí, en los últimos 10 segundos del calendario. Acabamos de despertar ante el gran océano de espacio y tiempo del que hemos surgido. Somos el legado de 15.000 millones de años de evolución cósmica. Podemos elegir entre enriquecer la vida y conocer el universo, o dilapidar nuestra herencia, autodestruyéndonos sin sentido. El primer segundo del próximo año cósmico dependerá de lo que hagamos aquí y ahora, con nuestra inteligencia y conocimiento del cosmos. Aunque no parezca, esta serie fue hecha a principios de la década del 80 y tiene un contexto muy político. Vieron que dice, podemos elegir entre asumir nuestra existencia cósmica y dejar de pelearnos todos entre todos porque todavía estaba latente el riesgo de la amenaza nuclear que aniquilaría todo el planeta. Entonces Carl Sagan tiene esta mirada que vamos a ver que al mismo tiempo es muy necesaria pero también muy peligrosa, de pensar que desde la perspectiva del cosmos uno puede universalizar a la humanidad. Es decir, ¿para qué nos estamos peleando si, ¿no? Que en los discursos ambientalistas muchas veces aparece, dejémonos de pelear porque vamos a romper todo, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante porque, bueno, no sé si lo sabrán, pero que ahora se divide en dos grandes rubros, por así decirlo, el rubro físico y el rubro humano. Pero en las primeras clases de nuestra carrera llevamos materias humanas, bueno, algunas común, una de ellas es morfología, y realizamos este mismo ejercicio, pero obviamente sin todo el contexto, ¿no? O sea, pues la inicia la Tierra ahora, y como para darnos cuenta que la historia humana era algo insignificante en comparación con la historia del planeta, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esta formación que yo llevo, e incluso ahorita también estaba pensando cuando hablabas del cosmos que se llama, bueno, lo que funciona el polvo al polvo. Es algo que incluso
exacto. Como todo este contexto en el que estamos inmersos, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Podemos caer en esas pequeñas cosas de simplificar nuestra propia vida, ¿no? O sea, no tenemos una relevancia importante, por así decirlo. De simplificarlo, no te entendí lo último. ¿En qué sentido? O sea, la importancia humana, ¿no? Igual hay otra parte que estoy llevando otra materia que se llama Latín, que dice que realmente el impacto humano no está generando el cambio climático, ¿no? Como terraplanistas, ¿no? ¿No lo está generando? No escuché. No estamos generando, o sea, estamos viendo un ciclo que ya se va a presentar en la Tierra, que no pudimos medir, porque seguramente no tenemos los instrumentos, ¿no? O sea, que estamos llevando algo cíclico. Entonces, que realmente la relevancia humana no. Sí. Sí. Sí, ya sentirse. Yo el otro día creo que no estabas, pero lo pensé, me parece interesante eso, porque con el coronavirus pasaba lo mismo, ¿no? Aparece un virus que aparece de la nada y en vez de decir el misterio del universo, que efectivamente está modulado por la sociedad, pero que puede suponer la irrupción del sinsentido en nuestra existencia, en este cosmos que no sabemos ni hacia dónde va ni de dónde viene, rápidamente es, ¿no? El COVID es 100% un efecto del capitalismo, ¿no? Ese discurso pretende hacer del humano o del sistema capitalista o del sistema social una cosa omnipotente, ¿no? Como si no hubiera nada de la irrupción del sinsentido, que creo que va en la misma línea de lo que decían en la materia que comentaste. ¿Cómo decís que hicieron este ejercicio del calendario cósmico o algo parecido? Dentro de lo que se nos explica estamos hablando de las eras fenómenas y todo eso. Nos dice, no, la humanidad nació al segundo era comparado con Jesús, no lo recuerdo muy bien. Sí. Y tenías que delimitar en qué momento del tiempo estarías después del nacimiento del niño Jesús. Genial. Bueno, sí, entonces, digamos, la paradoja es esta, ¿no? Por un lado, efectivamente, esta constatación demanda una perplejidad, él dice un despertar ante la inmensidad del océano cósmico, pero por otro lado, la política sigue siendo, ¿no? Las constelaciones de significados que hacen que nos agrupemos unos con otros, que nos demos batalla. Quiero decir con esto, esta perspectiva, al mismo tiempo que yo la estoy recuperando y la vamos a seguir recuperando a lo largo de la clase y en el curso en general creo que también, aunque indirectamente, puede ser una perspectiva muy impolítica, ¿no? Porque dice, no, bueno, en realidad esos son juegos de niños, ¿no? O sea, sin la conciencia de nuestra existencia cósmica, ¿no? Quedamos como si fuera como peces en una pecera, ¿no? Inconscientes del afuera que nos constituye, pero con el recuerdo constante de nuestra pertenencia al cosmos, parece como si toda lucha, o inclusive como si toda travesía personal fuera un juego de niños, ¿no? De modo que ante la innegable amenaza del sentido que ver esto, que constatar esta periodización, ¿no? Puede hacer emerger, la pregunta es cómo constituir un campo de sentido, ¿no? En la vida de uno personalmente, pero acá nos estamos preguntando colectiva y políticamente, ¿no? Cómo se construye un universo de significados que logre empujar nuestra vida al salvarnos del absurdo, ¿no? Que se avecina ante lo que Hannah Arendt llama la ruina natural del tiempo, ¿no? La ruina natural del tiempo. Hay unos textos de Arendt que yo se los dejé ahí colgados, que son complementarios, les llamamos, pero que son alucinantes porque Arendt muestra cómo esto que estamos preguntando, y vamos a detenernos un poco más adelante también sobre esto, es un problema de la modernidad específicamente. Porque en el mundo antiguo, incluso antes del cristianismo, que el cristianismo soluciona esto de cierto modo, y yo tampoco soy cristiano y me gustaría hacerlo porque te soluciona muchas cosas, lo soluciona apuntando a la eternidad, ¿no? A la eternidad después de la muerte, por ejemplo. Por eso religiones de salvación, ¿no? Apuntando a la salvación, vamos. Antes del cristianismo, el mundo grecorromano en sí mismo, Arendt dice, hay una diferencia entre inmortalidad y eternidad,
¿no? Los hombres hacían política no porque querían pasar a la eternidad, porque todos los asuntos humanos ellos sabían, en contraposición con el cosmos, que son finitos. Pero no ser eternos no quiere decir que no sean inmortales. ¿Qué significa ser inmortales? Bueno, dejo mi huella marcada en el mundo en común. El mundo común, que es el mundo de la polis. La polis, que es lo que trasciende la brevedad de nuestra breve y precaria estancia. Vos ahora estás entre los hombres y las mujeres y no lo vas a estar, pero el día que te vayas va a seguir el mundo en común, ¿no? Entonces había la posibilidad de inmortalizarse, que no era lo mismo que eternizarse. Es muy interesante esa distinción, y el mundo moderno, hasta Kant y Hegel, como vimos la vez pasada también, y con la caída de la teología, ¿no? o del imperio teológico, que efectivamente hasta antes de la modernidad, podríamos decir, siendo ingenuos, pensando como si no siguieran la modernidad, pero no importa, ante la caída de todas las premisas teológicas que permitían una lectura de la historia, Arendt lo demarca y dice, no, bueno, la historia moderna lo que hace es inventar algo que en el principio era una solución y que en el siglo XX se termina en el principio, digo, en los siglos XVI, XVII, empieza a haber una euforia por pensar la historia de la humanidad con mayúscula como un horizonte infinito hacia atrás y hacia adelante, ¿no? En el sentido de la inmortalidad, no de la eternidad, ¿no? Entonces dice, hasta Kant y Hegel había la idea de que la historia, como historia del sentido, implicaba la concatenación de generaciones. Incluso los que vienen de filosofía saben que esto aparece también en Husserl, hasta Husserl, que sería quizás el último filósofo que sostiene algo así, ¿no? Lo que se llama teleología, que no es simplemente que en filosofía la teleología tiene que ver con un fin, pero no con un fin que esté establecido de antemano, sino con la idea de que la humanidad tiene un horizonte infinito hacia atrás y hacia adelante, tiende hacia algún lugar, ¿no? Entonces los siglos XIX y sobre todo el XX hacen estallar, como estamos viendo en este curso, ¿no? Y en parte por la relación entre muerte y política, hacen estallar esta creencia en la posibilidad de inscribir un sentido trascendente, y aparece la crisis ya no solo de la eternidad, dice Arendt, sino también de la inmortalidad. Es decir, ¿quién se inmortaliza? Si yo les pregunto a ustedes, lo dice textualmente Arendt, y lo que pensamos que todavía puede ser más o menos inmortal es un artista, ¿no? Una obra de arte. Una obra de arte puede trascender a la persona una vez que se muera, pero como no hay mundo en común, como el mundo en común está en pedazos, dice Arendt, incluso eso que en algún momento podía significar, mirá qué gesto político querer inmortalizarte, Arendt dice, no, en el siglo XX es un gesto de vanidad. ¿No? Quiero inmortalizarme yo para salvarme como individuo, no para hacer política, ¿no? En el sentido profundo del término, para inscribirme en una comunidad política, en una polis, ¿no? Qué bueno que dijimos esto ahora porque estaba al final y seguramente no vamos a llegar. Pero, por ejemplo, eso que dices es interesante porque en algún punto yo pienso que esta formación estética, artística, lo que haría de alguna forma es separarnos de las costumbres comunes de la religión y de otras cosas. Entonces es curioso decir que sea vanidad querer constituirse como una obra de arte y plasmar algo artístico, porque es como salirse del canon común, ¿no? Que me parece muy curioso también el video de Carl Sagan, que dice que eso es muy común esa interpretación, ¿no? Que a partir de las herramientas del trabajo es como se constituye el Homo sapiens. Pero te decía que en ese texto de Lascaux de Bataille, pues es otra interpretación, porque ya había otros tipos de monos que ya tenían herramientas y que tal cual eso no es lo que constituye su humanidad, sino lo artístico, ¿no? Y que de alguna manera también está esta como idea de que, tocando la cuestión de lo teleológico, que cómo se traspasa todas estas cuestiones, eso lo tomo de Spinoza, ¿no? Como dice, es que hace una especie de genealogía y por qué interpretamos a Dios como algo antropocéntrico, como algo con humanidad, en la medida en que los hombres actúan bajo ciertos deseos y apetitos, pero no saben las causas de sus apetitos y siempre apelan a la finalidad, y eso siempre lo quieren trasladar hacia algo divino, ¿no? Pensar que las cosas tienen una finalidad, que tienden hacia algo, ¿no? No sé cómo es la relación de todo, sí. Pero rescatando me parece muy, muy pertinente pensar cómo en el siglo XX se plantea como vanidad querer plasmar algo artístico, crearse como algo artístico, porque pues, que podría constituir, ¿no? Claro, que vos decís que podría constituir desde otras perspectivas, que efectivamente no es la de Arendt, la humanidad del hombre, y es decir, seguir pensando en términos de una inscripción en un mundo común, pero a nivel del arte.
Entiendo. O sea, no sé si no lo estás diciendo así, pero estás señalando un sesgo que efectivamente es el de Arend, porque en Arend hay un privilegio de la política como una esfera del logos, de la palabra, que no es efectivamente arte, en ese sentido. Pero de todas maneras, lo de vanidad no era solamente por el componente artístico, sino por la imposibilidad, porque digo, también podría aplicar dentro de lo que decís. La vanidad tiene que ver en su lectura, ¿no? Con la sociedad de masas y el individualismo en la sociedad de masas que imposibilita, ¿no? Ella estuvo exiliada y vivió en Estados Unidos, ¿no? Pero con un momento teórico-político, ¿no? En el cual incluso el artista que se imagina, digamos, para ponerlo en tus términos, ¿no? Incluso la inscripción del arte falla incluso falla en inscribirse en el mundo común. Digo, no tiene que ver con la especificidad del arte. Al contrario, o sea, creo que el arte es un ejemplo de la única manera en la que podemos pensar la inmortalidad. Claro. Pero de todas maneras creo que está bien lo que decís, porque insisto que en Benaren, por ejemplo, hay un privilegio de la política que tiene que ver con el lenguaje y con un cierto logos, ¿no? En sentido estricto, que no necesariamente es artístico, ¿no? Bueno, con una cierta racionalidad, ¿no? Que creo que no es tu postura, que digo, vos tendés a señalar también la irracionalidad del arte en el momento creativo, que no necesariamente tiene una cuestión lógica, ¿no? En el sentido de logos. ¿Entendés a lo que voy? Sí, también un poco más allá de la cuestión como de las categorías estéticas, sino artístico o creación artística desde la poiesis, ¿no? Como este impulso creador, que ya en sí mismo crear lenguaje, crear mundo, ya es esa potencia creadora, ¿no? Que no se limita simplemente a las categorías estéticas, pero sí. Sí, te entiendo. Pero ¿entendés lo que quería decir con lo de la vanidad? Sí. O sea, es más por la constatación de la destrucción del mundo en común. El paso de la inmortalidad es difícil imaginarlo como un quedo en el recuerdo de las generaciones venideras y más como y sí se puede imaginar más como simplemente el individuo desesperado por sobrevivir él mismo, ¿no? Bien, entonces esta pregunta de cómo construir un universo de significado es una pregunta incontestable, obviamente, pero a partir de ahora, en la clase de hoy y en la siguiente, yo les quiero sugerir, digamos, una suerte de salto, ¿no? Que pretendería no responderle a esta pregunta, pero señalar dos especies de ensayos en los que ella se manifiesta en las discusiones teórico-políticas contemporáneas, ¿no? O sea, cómo se responde, ¿no? Ante este desafío. Uno está ligado al problema de la universalidad o lo universal, vamos a decir, de un cierto todos. De un cierto todos de los muertos y de un cierto todos de los vivos. El problema de lo universal, decimos en teoría política, ¿no? Y el otro es casi el reverso especular, el inverso, que es el problema de la singularidad, ¿no? Se los digo más cotidianamente. Cuando uno se enfrenta y va y le decimos a nuestros padres, no sabéis lo que me puse a pensar, la historia en realidad no tiene sentido porque ocupamos este lugar en el calendario cósmico, no sé qué. Uno tiende, incluso como contemporáneo, no solo como moderno, a seguir pensando, a pesar de la crisis de ese mundo común, tiende a seguir pensando, bueno, pero tenemos que hacer bien las cosas para que nuestros nietos vivan mejor que nosotros. Sin pensar algo así como eso, no tiene sentido, ni pensar la política, ni hacer política, ni intentar construir el mundo común, artística o dialógicamente o del modo que ustedes quieran. Todos nos despertamos a la mañana pensando, bueno, sí, hay que construir un mundo común. O incluso cuando nos quejamos, ¿no? Bueno, están destruyendo el planeta, hay que hacerlo por los nietos. Incluso vamos a redoblarlo, por los nietos de nuestros nietos, por esas generaciones que nunca vamos a ver. Esa es una de las respuestas que creo que los contemporáneos nos seguimos dando, y las contemporáneas, y está plasmada en una serie de discusiones teórico-políticas de los pensadores más reconocidos de todos, de algunos de los cuales ya nombramos. Y la otra que podríamos dar, la otra respuesta que seguimos dando, es un cierto respeto ante la singularidad en su carácter absoluto. Es decir, bueno, es esta vida, ¿no? Es esta vida que yo tengo enfrente la que hay que resguardar, no solo por los nietos de nuestros nietos, sino por nosotros mismos, ¿no? Esa quizás sea más común.
libro se acaba tu vida, ¿no? Sí. Exacto. Esa es una matriz también muy moderna y quizás sigue siendo cada vez más actual, la idea de que justamente frente a esta crisis del mundo común, nuestra representación de la muerte, lo charlaba con vos un día en un paseo que dábamos con uno de los compañeros, esta representación de la muerte es la muerte de cada uno, es la muerte de la totalidad del mundo, que conlleva una pizca de liberalismo en el sentido clásico del término, en pensar que el individuo es el sujeto y el sujeto y el objeto del mundo político, ¿no? Hacemos las cosas para mejorar la vida de los individuos, para permitir que cada uno sea libre, vivimos cada uno vive como si fuera un individuo, ¿no? Lo dije un poco tontamente, pero yo trabajé este tema, perdón por la referencia, por la autorreferencialidad, en mi tesis de doctorado, porque trabajé un autor en el cual aparecían estas dos cuestiones, la cuestión de la responsabilidad ética respecto de las generaciones pasadas por venir, ¿no? Que es lo que acabamos de decir, de los nietos de nuestros nietos o de los muertos, es decir, la responsabilidad ética frente a algunos sujetos que nunca van a estar presentes y también la responsabilidad ética frente a la muerte del otro o frente a la muerte del individuo. No solo nuestra propia muerte, sino la muerte del individuo que tenemos enfrente nuestro, ¿no? Entonces, en esta matriz tan moderna que impide pensar a la muerte como otra cosa que un apagarse de la pantalla, ¿no? ¿Cómo te representas la muerte? Oscuridad absoluta. ¿No es esa nuestra representación? Es imposible de experimentar, sí. ¿Cómo te la imaginas? Como oscuridad absoluta, ¿no? Entonces yo me acordaba del final de Los Soprano, no sé si la vieron, donde aparece esto plasmado cinematográficamente. La serie termina en el momento en que te dan a entender que al tipo le pusieron una bala en la cabeza y se apaga la pantalla y termina la serie. A mí me parece genial para pensar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué se vincula con lo de Arendt? Porque la trascendencia del mundo común, un mundo que nos excede por mucho hacia atrás y hacia adelante, hubiera permitido que si moría el personaje principal de la historia de Los Soprano, la historia continúe, como si la historia fuera la trascendencia respecto de la vida de los hombres. ¿Cómo se llama el nombre del personaje principal? Tony Soprano muere y podría haber, digamos, si ustedes quieren ponerlo así, una cámara que continúe la historia de la trascendencia respecto de su pequeña vida, ¿no? ¿Está tu compañera? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, empezamos de vuelta. Bien. Entonces, dije responsabilidad ética y con esto terminamos lo que pretendió ser solamente la introducción de la clase. Ahora pasamos al de Lomnitz. Pero claro, estas dos exigencias, estos dos mandatos éticos que yo les digo que para mí más o menos los podrían aceptar ustedes, ¿no? El mandato ético o la pregunta por la responsabilidad que tenemos respecto a las generaciones que nunca vamos a ver y la pregunta ética que tenemos respecto de la muerte de los otros, es decir, tampoco queremos que se destruya el mundo, pues no queremos que se mueran nuestros parientes, ¿no? O nuestra comunidad nacional, si ustedes quieren ponerlo en términos más amplios. Son éticas allí donde en un cierto punto no estamos hablando de amigos y enemigos, no estamos hablando de eso que hace un momento llamamos antagonismo. Es decir, en principio habría que preguntarnos hasta dónde esto que yo les estoy diciendo, bueno, una posibilidad de encarar esta amenaza al sentido es con dos responsabilidades éticas. Podríamos decir, esto sigue siendo político, porque vos no me estás hablando, si estás hablando de la comunidad de Argentina, de México, me estás hablando en tal o cual época, ¿no? No estás determinando lo que querés decir. Bien, eso para adelantar, lo de la ética para adelantar, pero abríamos la clase diciendo que ante el problema de la vez pasada, que era el problema del sentido, ¿no? Que era el problema de la amenaza o de la muerte como negatividad abstracta, no nos quedaba otra que seguir viviendo en la historia, ¿no? No nos queda otra que seguir pensando la historia. No es que podemos adquirir ese punto de vista que esté por fuera de los asuntos que nos constituyen en lo que somos, ¿no?
Entonces, por eso, idea de la muerte del Omnis. Mirá qué suerte que tuviste que llegaste justo cuando terminó la introducción. Entonces, ahora en realidad empezamos a hablar del texto que habíamos propuesto. Es decir, no nos queda otra que volver a eso que en la primera clase decíamos que de cierto modo íbamos a rodear, que era una historia de la muerte, ¿no? Pero ¿acaso ahora podamos pensar en una historia de la muerte que no implique solamente un lazo instrumental entre muerte y política, una historia de la muerte pensando la muerte como eso que la historia y la política modulan sencillamente, sino la muerte en todos los sentidos que estuvimos viendo, en la muerte ligada al punto de sustracción del mundo de afectos y significados. Digo esta frase que ahora vamos a recuperar, que es textual en el texto, en el libro, de este historiador antropólogo que se llama Claudio Lomnitz, permiso. Uy, qué bien que me vendría ese ventiladorcito. No, estoy de broma, ¿no? Que es el libro de un antropólogo que hace una idea o una historia de la muerte en México, ¿no? Y como habrán visto en el prefacio, que se los recomiendo enfáticamente si no lo leyeron, el prefacio se titula Hacia una nueva historia de la muerte. ¿Por qué? Porque discute con esos tipos que habíamos visto en la primera clase que constituyeron esa subdisciplina que se llamó Historia de la Muerte, sobre todo con Philippe Ariès, ¿no? Con Philippe Ariès. Por cierto, había un marcador, ¿cómo le dicen ustedes? Un plumón. Pero se olvidó dármelo Pablo. ¿Por qué discute con Philippe Ariès? Esto es lo que me interesaba para rescatar de este texto, porque esa historia de la muerte, como veíamos en la primera clase, pensaba la relación de las comunidades políticas, sobre todo europeas, pero se pretendía una historia más o menos universal dentro de Occidente, con la muerte como una historia que examinaba las actitudes frente a la muerte. Esto es, las actitudes funerarias, la relación entre el moribundo y la familia, las dinámicas del entierro, de los modos de duelar. Lomnitz es un antropólogo o un historiador, entonces eso le interesa muchísimo, pero dice algo muy parecido a lo que vamos a ver en la última clase que dice Derrida. Dicen actitudes frente a la muerte, pero primero no define qué es una actitud frente a la muerte, y segundo y más importante, no se da cuenta que hay actitudes contradictorias frente a la muerte dentro de una comunidad política dada, nacional, y también ni hablar dentro de Occidente. ¿Contradictorias entre qué?, contesta Lomnitz. Bueno, en primer lugar, contradictoria entre el moribundo y la familia, dice. ¿Qué es hablar de actitudes frente a la muerte? Como si el moribundo estuviera en la misma situación existencial, si me permiten decirlo así, que la familia que lo está duelando. Entonces, fíjense, por cierto lo cita Bataille, entonces sigue una senda que nosotros venimos siguiendo sin querer, ¿no? Sin querer ser igual que Claudio Lomnitz, pero Lomnitz sí, dice que la muerte es el desmembramiento de un individuo, una disolución, que hace sitio al grupo o la especie mediante la destrucción de uno de sus miembros. Lomnitz dice que el moribundo no tiene la misma actitud frente a la muerte que la familia, que su propia familia, porque el moribundo, cito en la página 16, se desliza más allá del mundo de afectos y significados. El que se está muriendo se está yendo del mundo del sentido. No puede decirse la actitud frente a la muerte del moribundo se explica por la historia de Occidente, se explica por lo que pasó en el capitalismo, se explica por lo que pasó en los últimos 100 años, porque el que se está muriendo se está enfrentando al momento más abismal de la existencia, ¿no? Entonces, Lomnitz dice, en este sentido, no hay manera de domar por completo a la muerte. Con domar se refiere, ¿no?, a la idea de la negación de la muerte, ¿se acuerdan? La idea de que había un cierto domar la muerte, ¿no? No hay manera de domar la muerte, dice por completo, dice Lomnitz discutiendo con Philippe Ariès y toda esa historiografía de la muerte, dado que el morir es la experiencia de deslizarse más allá del mundo social de afectos y significados. Uno podría decir, para vincularlo con otro, es enfrentarse a la infinitud del cosmos, ¿no?, para pensarlo en los términos del comienzo de la clase. Consecuentemente, ya en ese plano hay una disyunción entre
la actitud hacia la muerte del moribundo y la de sus seres queridos, ¿no? Y las de sus seres queridos. Entonces, Lomnitz va a pensar una historia política. Esta nueva historia de la muerte es una historia política de la muerte, pero es política porque quiere desambiguar la relación entre muerte y política, o desambiguar la muerte. Desambiguar significa explicitar su carácter ambivalente, ¿no? O polivalente. Porque además de esta contradicción entre el moribundo y la familia, que ya hace que haya dos actitudes contradictorias frente a la muerte, Lomnitz dice algo que para nosotros es clave, porque nosotros estamos intentando pensar la política en relación con la muerte, que es, no es lo mismo la manera en la que se da muerte a los amigos que a los enemigos, no es lo mismo la manera en que se duela al campo aliado que al campo rival, ¿no? Es demasiado apolítico el discurso de Ariel diciendo las actitudes frente a la muerte, porque cuando vos estás en una guerra no tenés la misma actitud, ¿no? Respecto del amigo o del enemigo. Entonces, si como decíamos antes, la política tiene que ver con el antagonismo, la muerte desde el vamos introduce una suerte de disyunción estructural, ¿no? Ya pensar la muerte al interior de una comunidad política es pensar como ella no significa una abstracción en la que igual nos estamos nosotros deteniendo una y otra vez, sino que esa abstracción se da siempre concretamente en relación con un familiar, un no familiar, un amigo, un enemigo, una mujer, un varón, si ustedes quieren, cualquier tipo de determinación de esa muerte. La muerte se desdobla, ¿no? Dice Lomnitz, por eso me parece que la historia lomnitziana de la muerte es efectivamente política. Dice en la página 17, las contradicciones entre los unos y los otros, entre amigos y enemigos, o de manera más general, entre los puntos de vista particulares y generales de una especie relativos a la muerte, son la clave para un estudio político de las actitudes sobre la muerte. Esto en la página 17 del libro. Dice, más en general, entre los puntos de vista particulares y generales de una especie. Ahí, si yo no lo entiendo mal, se está refiriendo efectivamente que no es lo mismo ser el individuo moribundo que mirar a la muerte desde el punto de vista de la especie, ¿no? Porque como dice ahí Bataille en la cita que recupera Lomnitz, las hormigas no tienen esta experiencia de la muerte porque se va una hormiga y llega otra. Hay una relación con el ser genérico, como dice Marx, con el género, con la especie, que se da de modo distinto. En la humanidad, la contradicción entre el individuo moribundo y la generalidad de la especie es un modo en que ya se fragmentan estas actitudes frente a la muerte. No es lo mismo ser el moribundo que ser el resto de la humanidad en última instancia, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema específicamente con hacer una historia una constatación de la idea de la muerte en México y no querer subordinarse a este relato que armaron estos historiadores de la muerte, como dicen, en la década del 70, de los 80, y que estaba, como recuerdan de la primera clase seguramente, constituido en torno a la idea de una negación de la muerte, ¿no? La modernidad niega la muerte. Si uno siguiera, esto es una crítica al eurocentrismo que hace Lomnitz, ¿no? Si uno dice, si uno viera a México como una suerte de reflejo de esa gran historia de la muerte, uno podría decir, la modernidad en su homogeneidad conlleva una tendencia, o la modernización de la vida, una tendencia por el desarrollo de la medicina, de los hospitales, de todo tipo de tecnologías, conlleva una tendencia a negar la muerte, ¿no? Entonces, claro, ahí uno podría hacer lo que se suele hacer o lo que se solía hacer en una época con el tercer mundo, que es decir, bueno, cuando le llegue la modernidad le va a llegar también la negación de la muerte. Entonces dice, esto sería un escándalo en México, porque México, como muchas de las naciones latinoamericanas, pero México en particular, surge ella misma en su propia identidad como nación moderna, como efecto de la conquista, del saqueo, es decir, surge como efecto de una batalla sangrienta, siempre ya está fragmentada, por lo menos en dos, ¿no? Entre Europa y América, entre la modernidad y la premodernidad, entre lo hispánico y lo prehispánico, ¿no? Entonces, esa nación es ya el resultado de su propia emergencia sangrienta y, como va a decir, y esto es el tema que más nos interesa, de la yuxtaposición de cadáveres de enemigos que terminan apareciendo literal y simbólicamente, pero literalmente, en una misma tierra, ¿no?
si quieren lo más literalmente, porque los cadáveres de un bando enemigo del otro no es que se llevan de vuelta a Europa, ¿no? De los conquistadores, sino que a lo largo según Lomnitz, de su herencia colonial hasta incluso la Revolución Mexicana, que como viene en el texto y como vamos a ver ahora, tiene una relación particular con estos muertos que se mataron asesinándose entre sí. A lo largo de todo ese recorrido, la historia de la muerte en México no es nunca la historia de una negación, primero que nada, y no solo por Día de Muertos, que vamos a ver que también era a partir de 1920 una manera de pensar esto que va a llamar nacionalización de la muerte, que es un modo de pensar la universalidad de la muerte. Nunca estuvo negada, sino que la muerte yace en el origen mismo de la nación, ¿no? Dice Lomnitz que México se definió a sí misma como nación moderna, cito, como una comunidad de enemigos. Enemigos que procreaban, enemigos que debieron reconocer que no podían eliminarse por completos unos a otros, guerras extranjeras que más que unificar el público nacional lo fracturaron, criollos que temían ser excluidos por su calidad de europeos extranjeros, indios que constantemente enfrentaban y siguen enfrentando a la exclusión, ¿no? Esta enemistad comunitaria, que es indisociable de la herencia colonial, lo que hace es imposible, dice Lomnitz, establecer una clara línea de demarcación, de marcar absolutamente, decir acá están unos, acá están otros, de marcar absolutamente entre la nación y sus enemigos, entre el interior y el exterior, y entre los muertos que deben ser nombrados y honrados y los que deben permanecer sin contar y desconocidos, ¿no? Esto lo nombra con un término polivalente, que es en el que me gustaría que nos detengamos en los 33 minutos que nos quedan, que es nacionalización de la muerte. Dice, lo que hace específico México es que hay una nacionalización de la muerte. Es un término polivalente, equívoco, porque apunta de diversos modos a una operación de universalización, a la muerte como algo que nos pasa a todos, pero de diversos modos. En primer lugar, van a ver en el texto, o vieron en el texto, que la muerte aparece siempre en México, incluso como parte de una crítica social, como aquello que nos llega a todos y que se burla de todos nosotros. También la muerte, como acabamos de decir, es aquello que funda la nación en la medida en que todos somos hijos e hijas, dice Lomnitz, de las contiendas y genocidios. Bueno, dije todos somos, pero yo no soy mexicano, ¿no? Permítaseme. La muerte también como el modo, vamos a ver ahora en un momento y rápidamente, en que esa misma nación imaginó el pacto social que la funda y que le da coherencia y cohesión, ¿no? La muerte es el modo mismo en que México para Lomnitz imagina su pacto social fundante. Bien, antes de preguntarles si quieren decir algo, termino con esta sección y con Lomnitz antes de avanzar, ya en 5 o 10 minutos. Permítame leer. Pero si la política, como acabamos de ver, era el nombre de esa disyunción que la muerte ponía en escena, esa disyunción, ¿no? que tiene que ver con esto. Si la muerte no podía englobarse en una gran actitud, precisamente porque ni la muerte de cada individuo moribundo, ni la diferencia entre los muertos propios y los ajenos, eran reductibles a una gran actitud sobre la muerte. Es decir, si la política tiene que ver con esa diferencia entre moribundo y su familia, entre los amigos y los enemigos, en una palabra, si la muerte en general no logra explicar nunca del todo en su abstracción las particularidades que componen la política, en este caso, por el contrario, hablar de nacionalización de la muerte es enfrentarnos al problema contrario. ¿Qué problema? El de la universalización de la muerte como una parte constitutiva de la comunidad política. Es decir, hay algo de la comunidad política mexicana o de la nación que para Lomnitz se funda como un elemento imborreable que implica la universalización de los muertos, una cierta relación con todos los muertos, como les decía al principio, ¿no? Y a mí lo que me interesa, y creo que ya esto va a quedar, porque lo iba a recuperar al final, va a quedar para el comienzo del próximo encuentro, igual ya lo hablamos un poco antes, es pensar hasta qué punto esto que ahora vamos a decir que es un problema para la política, porque la política implica siempre decir que no todos los muertos son de todos. Permítame la frase que ahora vamos a ver quién la dijo y en qué contexto.
No todos los muertos son de todos. Hacer política es decir, estos muertos son de algunos, estos muertos son de otros. Es inscribirse a uno mismo en una determinada herencia y nunca en la herencia de la nación. Al mismo tiempo, más adelante me gustaría defender ante ustedes la idea de que hay algo de esta experiencia de la muerte en general, es esta universalización de los muertos, de esta idea de todos los muertos que permite pensar algo de lo más propio de la política. Recién hablábamos con Arendt del mundo común, ¿no? Que nos trasciende más allá de nosotros. Es un mundo impersonal, el mundo de nuestra nación. Es difícil pensar la política por fuera de ese cierto todos, de todos, ¿no? El todo es una comunidad política dada. Sigo leyendo. En el caso mexicano, esta dimensión igualadora de la parca nos va a llegar a todos, ¿no? Ha sido fuente de una crítica social que socava con ironía las distancias socioeconómicas, ¿no? Otro modo en el que la muerte universaliza, es decir, no importa si sos rico o pobre, a todos te va a llegar, ¿no? Del polvo todos venimos y al polvo vamos, ¿no? Y también, como les acabo de decir, esa dimensión igualadora de la parca fue constitutiva, según muestra Lomnitz, de la identidad nacional, allí donde está compuesta por un panteón de los muertos de diferentes facciones, ¿no? Y esa identidad nacional permite, desde antes de la Revolución Mexicana, pero ahora vamos a cerrar con el texto de Lomnitz, mostrando que para él la Revolución Mexicana también hace este gesto que nosotros podríamos pensar que es conservador, porque tiene que ver con decir, bueno, un panteón de los muertos nacionales, pero según dice Lomnitz es lo mismo que hace la Revolución Mexicana, pero ya desde antes la universalidad de la muerte permite pensar la reconciliación de los pasados antagonistas, ¿no? Esos muertos que se mataron, ¿no? Son los muertos que nos pertenecen a todos, son los muertos de la nación. Ya me estoy repitiendo un poco de más, ¿no? Como les acabo de decir, es un gesto que históricamente es un gesto conservador. De hecho, después de la Revolución Francesa, tampoco vamos a llegar a ver esto, así que se los menciono ahora, que la Revolución Francesa fue la gran revolución política moderna que echó por tierra las tradiciones. Un conservador inglés que se llama Edmund Burke con B larga y K, dijo una frase que es de lo más célebre, mejor dicho, escribió una frase que es de lo más célebre, que intentaba decirle a los revolucionarios franceses, ojo, porque ustedes piensan que el mundo se hace desde cero, que pueden arrasar con todo el pasado y decir, vamos a fundar no solo en la nueva nación, sino en la humanidad de cero. En eso consistió la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y Burke les dice, ojo, porque una sociedad no es solo lo que uno arma de un día para el otro, una sociedad es una suerte de diálogo invisible entre generaciones, ¿no? A ver si encuentro la cita de Burke. La sociedad, dice Burke, es, bueno, en inglés lo decía, ¿no? Pero está traducido. Es de hecho un contrato, como le dice a los contractualistas que impulsaron la Revolución Francesa. Sí, hay que juntarnos a pactar. Es un contrato, pero no es un contrato que nos juntamos en el anexo 7 personas o 44 o 100 millones de personas, sino que es un contrato entre generaciones invisibles, ¿no? Dice Burke, y como los fines de tal asociación no se puede lograr sino a la vuelta de muchas generaciones, esta asociación viene a ser no solamente de los que existen, sino entre los que viven, los que están muertos y los que están por nacer. Burke era un contrarrevolucionario, estaba en contra de la Revolución Francesa, por lo tanto nosotros estamos en contra de Burke, pero aún así puede tener un punto de verdad, ¿no? Pensar que una sociedad no se construye sino es como un diálogo entre generaciones que nunca se van a ver la cara, para decirlo. Y entonces México, para terminar con Lomnitz, imaginó su propia reconciliación nacional en la muerte, a partir de la muerte, no solo porque la muerte llegó a ser un símbolo mexicano, para uno de los grandes símbolos patrios para Lomnitz, porque permite imaginar el propio pacto social, ¿no? Por ejemplo, dice que en Día de Muertos, ¿no? Ya hace más de 100 años, la sociedad se reúne y celebra con la música de sus muertos, cuyas diferencias han sido no solo eternizadas, sino también armonizadas en la muerte. Por lo menos en la concepción que tenía Diego Rivera en la década de 1920, ¿no? Así, de esta manera, entonces, la nacionalización de la muerte es el modo en que se imaginó el pacto que une a los propios vivos en relación con sus muertos, con todos sus muertos, y Lomnitz ve en la Revolución Mexicana
la culminación, no el inicio, sino la culminación de ese origen nacional violento que va, como les decía, de la violación y el saqueo, dice Leibniz, en la conquista hasta principios del siglo XX. Se repite cíclicamente y me pareció muy interesante, por cierto, y ahora sí no decimos nada más de este texto. Me pareció muy interesante que señale a tal punto a tal punto, no la entiendo porque no se escucha, no se leen los labios, a tal punto esto es así que México es la primera nación latinoamericana independizada que pierde la mitad del territorio contra Estados Unidos a mediados del siglo XIX, ¿no? Es decir, para él es una historia cíclica y perpetua que sitúa la muerte en las entrañas, ¿no? Por eso rechaza la idea de una negación de la muerte que podría contar el cuentito del devenir mexicano. Bien, antes de poner otro video, ¿alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguna intervención, pregunta? Me imagino que esto les interesa, puesto que son mexicanos. Bien. También habla justamente de los autores que manejan esos temas, ¿no? Como Octavio Paz, que es el más obvio, en La venta de la soledad. Sí. Una pregunta, ¿lo salen a comer ustedes? No. Nosotros terminamos en 25 minutos. Ah, ya. Y ya cerramos. Gracias. Sí, gracias, no, usted. Me ilusioné, pensé que nos iba a ofrecer comida. O más como ¿no? Más muchos libros de noche, ¿no? Que se están adaptando incluso a estos mismos libros como parte de la identidad nacional, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, señala la misma operatoria en Octavio Paz, ¿no? No sé qué sensación te dio. Me confunde un poco a mí me da la sensación, pero no soy un experto en su obra ni tampoco en este libro, pero que no hay un juicio. A ver, lo que yo les estoy diciendo, que se los anticipé y no lo vimos y ahora lo vamos a ver en detalle, perdóname pero es con respecto a lo que decías, de pensar hasta qué punto pensar en todos los muertos es un gesto necesario, se los voy a decir directamente, es algo que a cierta lectura progresista, o incluso de izquierda, lo rechazaría de inmediato. Porque como les digo es un gesto típicamente conservador, ¿no? Y lo bien que hace esa cierta postura en rechazarlo de inmediato, puesto que no todos los muertos son de todos, puesto que siempre sería borrar el resultado de la historia, que siempre es una historia de violencia, de conquista, de guerra, de dominación de unos sobre otros, de clases sociales que se imponen unas sobre otras, ¿no? Entonces yo todavía no llegué a decirles por qué lo defiendo, pero ¿no te da la sensación de que en el Omnis también no hay un rechazo inmediato de esa nacionalización de la muerte, hay simplemente una constatación de que son los términos del pacto social mexicano? No lo contaría. ¿No lo qué? No lo contaría, claro, tal cual. Una descripción y ahí está. Sí, o por lo menos la crítica sería más inmediata, ¿no? Insisto, una crítica que es de lo más necesaria. Hay política porque esa nacionalización es como diríamos en filosofía, una falsa universalidad abstracta. Es falso, ¿no? Incluso porque cuando uno dice todos los muertos, siempre hay muertos que quedan al borde del camino, ¿no? Nunca se recuperan todos de una historia nacional oficial, por ejemplo, también por eso, ¿no? Bien, yo quería poner esto en diálogo con un devenir específico de la historia argentina. Como ustedes saben, de 1976 a 1982, 83, en Argentina hubo una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica y la más feroz de la historia de la Argentina, que tuvo 5 en el siglo XX, en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60 y en el 70. Una por década, del 30 al 50. Y esta dictadura, no sé si la conocen, se caracterizó por el ejercicio sistemático y masivo del terrorismo de Estado, que efectivamente, aduciendo que había una suerte de guerra sucia, como sucedió en tantos lados, aduciendo que había un grupo de terroristas que estaban en el mismo nivel que el Estado y que había una suerte de guerra civil interna, el terrorismo de Estado, el Estado,
en el marco de la dictadura militar, desapareció y torturó a por lo menos 30.000 sujetos que ahora llamamos desaparecidos, ¿no? Al igual que acá se usa la palabra del desaparecido, ¿no? Entonces en su defensa, Argentina, como sabrán, es un país reconocido a nivel mundial por haber enjuiciado a los militares en un juicio oral y público que se dio en 1985 y se llamó el juicio a las juntas militares. Y acá tenemos el video que me gustaría que lo veamos a continuación, de Macera defendiéndose. Macera fue uno de los principales altos mandos de la dictadura y uno de los presidentes en un momento, de facto, y se defendía de esta manera. Voy a poner un segundo. Opción de justicia que tengo sobre mis espaldas, le repito, todo a los ideales y a la soberanía y de nuestra Acá está. democracia. Emilio Eduardo Macera. De lo que se ha oído, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de armamento, 5 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones de servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documentos, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. No he venido a defender. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo, y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Quizá por deformación profesional estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación y estábamos convencidos, y así lo sentíamos, de que nuestros compatriotas no solo nos apoyaban, más aún nos incitaban a vencer, porque ese era el triunfo de todos. Alguien me dijo que era intolerable que se jugara al sarcasmo sobre nuestros muertos. Pero ¿quiénes son nuestros muertos? ¿De quiénes son los muertos? Terminado el fragor de la guerra, todos los muertos son de todos, y nadie tiene el derecho de hablar de ellos, de ninguno de ellos, sin el respeto que debe inspirarle a todo hombre moral y civilizado la dignidad intrínseca de la muerte, aunque más no sea porque cada muerto es un testimonio tangible de la eternidad. Pero si
¿Quiénes son o qué fueron aquellos que hoy tienen mi vida en sus manos? Eran terroristas, estaban deseando que ganaran los represores, eran indiferentes y les daba lo mismo la victoria de unos o de otros. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde sus excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. Bueno, justo. Digamos que si toda comunidad política se funda en la sangre, y las naciones modernas muy en particular, esta falsedad constitutiva hay que rechazarla de inmediato y en su totalidad, ¿no? Porque lo falso es siempre la identificación absoluta, la abstracción de los cuerpos, ¿no? Que en verdad supieron antes arriesgar honradamente su vida eligiendo un bando u otro. La política consiste frente a esto en decir, no todos los muertos son de todos, ¿no? Ven por qué yo decía que el riesgo, el abismo frente al que uno está cuando dice que cada muerto es un testimonio tangible de la eternidad, que con Carl Sagan lo dijimos nosotros afirmativamente al principio. Efectivamente, cada muerto es un testimonio. Es decir, hay un momento de verdad en su frase. Todavía no en la de todos los muertos son de todos, que pretendemos decir que también, sino en la idea de la dignidad intrínseca de la muerte, ¿no? Eso es la abstracción que nosotros reclamábamos la vez pasada y al principio de esta sesión también. Hay una dignidad intrínseca de la muerte en un sentido profundo, pero ven lo arriesgado que es cuando uno quiere pensarla a partir de la política, porque el riesgo es este, ¿no? El riesgo es este. El riesgo es el de no ver que son los torturadores y los perpetuadores, que son las clases dominantes y los grandes aparatos estatales, en efecto, los que suelen promulgar y promover la imagen de un panteón compartido, de los huesos que se confunden, ¿no? Como dice un pensador argentino interpretando esta frase, una suerte de república de sepulturas hermanadas o una suerte de ignorada democracia ósea, ¿no? De los argentinos, de los mexicanos, de los estadounidenses, de lo que ustedes quieran, que nos pertenecen a todos los vivos por vía de la historia nacional. La política enfrentada a la muerte y a esta relación entre vivos y muertos reclama siempre un momento de irreductible de confrontación con esto que llamaríamos falsa universalidad abstracta, para seguir usando las palabras de Hegel, falsa universalidad abstracta. Es como un borramiento de las diferencias en los sepulcros, ¿no? En los cementerios, ¿no? Allí ya no hay más diferencia. Muerte y política, en este sentido, serían el nombre de una cancelación, ¿no? Allí donde ya son los muertos ya no hay política. Política es solo del lado de los vivos. Los muertos ya pertenecen al testimonio intangible de la eternidad. A esto nos oponemos ferozmente nosotros, ¿no? Bien, y esta recién le llamamos universalización de la muerte, ¿no? Este movimiento de nacionalización de la muerte, que también este es un gesto de nacionalización de la muerte, claramente, ¿no? De cierto modo, a veces se presenta invertido al campo de los vivos, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia. No había en la pandemia una esperanza, que yo estaría dispuesto a defender, por cierto, que podríamos llamar humanista, de que frente a la inmensidad o la tragedia del virus iba a haber una suerte de reconciliación social. En Argentina por lo menos lo había, no sé acá en México, pero creo que a nivel mundial apareció la idea de que en la pandemia, frente al virus, la política tenía que salvar a todos, efectivamente, y yo estoy de acuerdo con eso. El Estado Nacional no tenía que distinguir entre varones y mujeres, entre clases altas y clases bajas, quizás ni siquiera entre criminales y no criminales, entre torturadores y no torturadores. La pandemia le demandó a la política, quizás en este momento en un sentido muy reducido de política, no sé si ustedes quieren, la política estatal le demandó una cierta universalización, una cierta universalidad. Se trataba de salvar a todos. Imaginen que ahora esté llegando un asteroide gigante que va a destruir la Tierra. ¿No se tendría que unir Elon Musk, Putin, Sheinbaum y Coso para destruir el asteroide? Por supuesto que sí. ¿Seguiríamos llamando a eso política? Si política tenía que ver con el antagonismo, yo creo que la seguiríamos llamando política, ¿no? Pero hay un punto
que efectivamente apunta, ¿no? Cuando se trata de la amenaza de muerte, que podría ser una catástrofe natural, cósmica o mundial, que también podría ser el riesgo nuclear que venimos mencionando, que apunta a un cierto todo, ¿no? Esa fragilidad existencial que nos achustaría a todos por igual y que en la pandemia quedaba claro, ¿no? El virus no sabe distinguir entre Elon Musk y mi tía, ¿no? Pero fíjate que está chistoso, yo creo que aquí en México se usó precisamente la pandemia para atacar más políticamente, ¿no? La idea de que hubo un mal manejo de la pandemia, ¿no? De que justo los derechos de la gente rica para comprar sus propias vacunas, o sea, y que eso era incentivado por los partidos de derecha, ¿no? En algún punto creo que aquí se usó para atacar políticamente, pero también me parece súper curioso, ya que mencionas esto de los muertos es de todos, porque ahorita que está saliendo que hay un montón de campos donde hay gente enterrada, que hay como 400 zapatos, no sé si estás viendo noticias de que están encontrando fosas con un montón de gente. O sea, ahí curiosamente los muertos ya son de todos, ¿no? Que es horrible la situación y que nadie le gustaría que pasara, pero se usa políticamente, ¿no? O sea, ahorita ya es la idea de estos muertos son de todos y por eso hay que indignarnos ante la situación, que eso tiene un precedente histórico desde que se incentivó la cuestión del narcotráfico, ¿no? ¿Desde cuándo está pasando eso? Y ahorita que hay una cuestión de donde tenemos herramientas mediáticas para inmediatamente mostrarlo, o sea, ahorita ya nos damos cuenta de la situación del país y ahora los muertos son de todos, pero, o sea, no sé si me ven. Sí, clarísimo, sí. No, al contrario, se nota que entendiste el punto de la cuestión que estamos discutiendo. Dónde la política pasa por decir que no son de todos y dónde efectivamente pasa por decir que sí. Pero lo de la pandemia que decís es interesante porque ahí habría que ponerse del lado de la defensa de la universalización. Es decir, si acá hay que estar en contra de esta universalización de la muerte, en la pandemia yo estaba completamente a favor, ¿no? Efectivamente. Más allá de que, como vos decís, inmediatamente esto pasa hasta en los cementerios. Digo, con el virus pasaba, algunos se iban a vacunar en Estados Unidos, no sé si acá era lo mismo, me imagino que sí. Y uno podría decir, las diferencias sociales y socioeconómicas no se muestran también en los cementerios, donde unos tienen un sepulcro y otros, ¿no? Ahí también, es decir, una vez muertos tampoco son todos iguales, ¿no? Sigue habiendo ahí la diferencia social y el antagonismo sigue apareciendo. Otra representación de la pandemia, este es un tema milenario porque las pestes y las epidemias están desde hace miles y miles de años en la humanidad, y está este escritor que seguro lo conoce, se llama Daniel Defoe, como el actor William Defoe, qué actorazo, ¿no? Escribió un libro que es un diario muy conocido, se llama Diario del año de la peste, a principios del siglo XVII, describiendo la peste de 1720 y pico en Londres. Y Defoe le pasaba como me pasaba a mí al principio de la pandemia, tenía una cierta ilusión respecto del poder de la peste para armonizar a los vivos y a los muertos en dos sentidos. En primer lugar, dice Defoe, la calamidad los reconcilió a todos nuevamente, y el pueblo afluía sin distinción alguna para escuchar sus sermones, sin preguntarse quiénes eran ni cuáles eran sus creencias. En las películas estas catastrofistas de Netflix aparece esto también, en el momento en que claro, muy mala esta, ¿no? Del Don't Look Up, que aparecía que algunos se podían ir y al final se escapaban, no lo vieron, les estoy spoileando. Esta de No mires para arriba. Perdón, lo dije en inglés. Sí, que al final algunos se terminaban, los ricos se terminaban escapando, ¿no? O en Interestelar también pasa eso, ¿no? Pero Defoe dice, es decir, por un lado la calamidad reconcilió a los vivos, porque vos vas a rezarle a la iglesia cuando ve que ya no hay más salida y va el rico, el pobre y no sé qué, ¿no? Pero también más allá del límite de la vida, dice Defoe, es evidente que la muerte nos reconciliará a todos. Más allá de la sepultura, seremos todos hermanos nuevamente. Y permítanme leer para cerrar las últimas frases, en la cual anunciemos la defensa la defensa de lo que acabamos de rechazar, y lo continuamos la siguiente clase, ¿no? Yo me preguntaba al escribir la clase, ¿dónde colocamos entonces esa generalidad de la muerte en general?
que en nuestra claramente fragilidad existencial que nos acecha a todos por igual, más allá de que uno pueda ir a un hospital o el otro, todos somos en última instancia mortales, digamos, no deja de amenazar esto que llamamos política, ¿no? Es decir, hasta qué punto cuando hablamos de la muerte en general seguimos pensando en la política, o para preguntarlo de la manera que lo preguntábamos recién, cómo pensar el carácter político que se encierra en esta frase tan siniestra, tan peligrosa como la de que todos son, como los muertos son de todos. El peligro de esta ilusión de concordia que emerge en una pandemia, que emerge en la imaginería nacional cuando pretende reconciliar al pasado consigo mismo y con los vivos del presente, en la oscuridad infinita de un mismo suelo, ¿no? La idea de que todos pertenecemos a la misma tierra más allá de cualquier simbolización, de cualquier identidad política. El peligro en suma y en última instancia de la muerte cuando nos promete la reconciliación de la sociedad consigo misma, ¿no? Como decía Defoe recién, la muerte nos reconciliará a todos, más allá de las sepulturas todos seremos hermanos nuevamente. Es a pesar de todo un peligro necesario que hay que tener en cuenta, como venimos diciendo, porque la generalización de la muerte puede también arrojar una reflexión, como mostró Hannah Arendt, sobre lo más propio del mundo común. Incluso incluyendo a las querellas que nos fracturan entre nosotros, ¿no? Arendt dice en La condición humana, ese libro que también le subí, que no se puede nunca establecer el mundo compartido solo para una generación y planearlo solo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital de los hombres mortales, ¿no? Arendt es medio conservadora, no como Edmund Burke, pero es una pensadora conservadora que tiene mucha conciencia de este problema, ¿no? A ese mundo en común, impersonal, que nos trasciende, entramos al nacer y de él nos vamos a morir. Estaba antes de que arribáramos y va a sobrevivir a la brevedad de nuestra existencia, ¿no? Dice Arendt, es lo que tenemos en común no solo con nuestros contemporáneos, sino también con los quienes estuvieron antes y con los que vendrán después de nosotros. Entonces uno podría decir, más allá del peligro de la fantasía o de la armonía transgeneracional que nos propone un dictador Macera, allí donde se agrupan a los hombres, me trabé, va de vuelta. Más allá del peligro de esta armonía generacional que agrupa a los hombres más después o durante la guerra, después de la guerra en Macera, o bien durante una epidemia como en Defoe y como en mí mismo en abril de 2020, en mis ingenuas esperanzas humanistas, si me permiten llamarlas así. El mundo en común necesita siempre, para existir políticamente, para existir como tal, una cierta fe en la inmortalidad terrenal, no en la eternidad, pero sí en la inmortalidad terrenal, es decir, en una impersonalidad de lo que ya estaba antes y después de nosotros. Es una cierta fe en la trascendencia, yo les decía un poco en chiste, sin la cual no nos levantamos de la cama. Y esto me parece que es cierto. Algo así dice Ernst Bloch en ese libro que se llama Principio de Esperanza, ¿no? Todos tenemos esperanza, si no, no te levantas de la cama, ¿no? La fe en la trascendencia de un mundo de todos que excede hacia atrás y hacia adelante nuestra precaria y breve estancia, ¿no? Bien, bueno, quedó un apartado, lo podemos retomar la vez que viene, era un poco en la misma línea. No sé si alguien se quedó con algo para decir, siempre justo con la hora. 59. Que no sé si alguien tiene alguna apreciación. ¿Les parece interesante este tema? A mí me parece lo más... un poco narcisista que lo diga yo, ¿no? Pero... Sí. Bueno, es que justamente a lo que noté, las amenazas de muerte, ya sea pandemias, guerras y eso, van a ser una solidificación de nuestra zonificación. Y creo que este es un fenómeno que al menos en México se suele suscitar, pero hay una contraparte, la cual es interesante. Hace más o menos unas 2-3 semanas sucedió un caso de que una chava atentó contra la disque nueva novia de su ex, y hubo una división muy fuerte porque por una parte hubo esta concepción de que era intento de feminicidio, pero por otra parte había una romantización, por decirlo de cierta manera, donde se lo aplaudían a la chava que cometió el delito. O sea, como que hubo este parteaguas en donde actualmente, que ya salió la chica del hospital y eso,
hay personas enojadas porque la chava no muestra como, o sea, porque no se ve mal, por así decirlo. La chava sí tiene cicatrices y todo y estuvo en recuperación luchando contra vida y muerte, pero la gente está enojada porque no hay como, porque no está grave a como lo pintaban. Sin embargo, es esta parte donde todo el mundo se une en oración por salvar la vida de alguien, pero por otra parte hay gente indignada porque la persona se recupera. Entonces acá es como, dentro de la misma pandemia también hay una parte donde acá en México, no sé cómo decirlo, pero hay un fenómeno de que siempre se mueren de a 3 personas. Lo conozco. Famosos, lo que sea. Un mito, podríamos decir, si me permitís. Ajá, siempre se mueren de a 3. Sí, sí. Recientemente fue Paquita la del Borja, Daniel Bisoño y no me acuerdo quién más. Sí. Pero digamos que dentro de la misma pandemia, al momento en que fallecían de 3, las personas que no eran, digamos que bien vistas por el público, tenían hasta chistes de que es que se murió tal persona, pero luego se murió la otra y ya se le restaba importancia a la muerte de la otra persona. Entonces es un fenómeno muy raro donde, como bien mencionaban, de que si genera una unificación de masas, pero al menos en este país genera incluso enojos o contradicciones. Sí. No, completamente. O sea, siempre ya esas divisiones del espacio social, de las personas, de los grupos, concuerdo con vos, se da, no creo que sea solo en México, sino en toda comunidad política. Digo, nunca se presenta una universalización total, ¿no? Eso coincido absolutamente. Pero si todo el tiempo estuviera solamente de relieve el momento de pelearnos entre los que se ríen y los que no se ríen, para usar tus términos, tu anécdota. Si todo el tiempo estuviera solamente de relieve el momento de la fractura entre nosotros mismos, es imposible vivir en comunidad, ¿no? O sea, en México también hay un momento de la universalización, ¿no? En todo estado, no solo en México. Pero coincido con vos, sí. O sea, en Argentina es igual y gracias por el comentario porque lo voy a buscar, por cierto, es decir, no puede haber ninguna muerte, para ponerlo si te sigo el argumento, ninguna muerte que deje contento a todos. O sea, siempre va a haber una división. Yo coincido con eso, ¿no? No sé si estabas cuando, creo que sí, decíamos que la muerte siempre introduce una cierta disyunción en la sociedad, ¿no? Siempre escinde entre dos, entre amigos y enemigos, entre los familiares y los no familiares, ¿no? Yo coincido absolutamente con eso, sí. Creo yo, en mi opinión, hay que mantener los dos momentos. Hay que mantener el momento de lo universal y hay que mantener el momento de la fractura. Quien quiere pensar la política o la vida en comunidad solo desde una de las dos, es como que no mira una parte constitutiva de la vida en común, ¿no? Es un poco lo que venimos sugiriendo. Yo digo esto porque yo no soy autonomista, por ejemplo, pero los movimientos, las corrientes teóricas autonomistas, frente, por ejemplo, al Estado, suelen no pensar tanto en términos de universalidad. Está bien, es una perspectiva teórica y una perspectiva política, mientras que una perspectiva completamente estatalista suele no pensar el momento de lo que no es reductible al momento universal. Bueno, para mí hay que pensar las dos cosas, se lo digo tontamente. Y la clase que viene, la otra cosa que vamos a ver, que también es un modo que se sustrae de la universalidad, pero que era la otra exigencia ética que yo les mencioné al pasar, es la de lo singular. ¿Se acuerdan que les decía? Hay dos, está el de las generaciones pasadas y venideras, que acá terminamos pensando este problema a partir de esto de la nacionalización de la muerte, y la otra exigencia ética que habría que tener frente a este sinsentido del cosmos es el problema de lo singular, ¿sí? Les voy a proponer para la clase que viene, probablemente, todavía no lo terminé de confirmar, pero hoy les mando el mail, un texto muy cortito, bueno, dos textos muy cortitos de una discusión argentina que se dio a principios de este siglo, que se llama la discusión del no matarás en Argentina, que tiene que ver también con lo que pasó en los últimos 45 años de la historia argentina. Y hay una famosa carta en la historia política argentina que se llama la Carta de Oscar del Barco del no matar. Creo que les va a gustar y interesar mucho y podemos seguir discutiendo sobre esto, ¿sí? Porque ahí vamos a ver lo que dicen para no seguir, ¿sí? Bueno, gracias de vuelta por venir, la verdad. Qué bueno, estuvimos a punto de cancelar la clase y la salvamos. Así que